Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Nicolás Guiñez Díaz, estudiante de primer semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica de Pereira. Este mismo video va dirigido al profesor Edison Orozco Giraldo, en el que le estaré presentando un proyecto que consiste en un sensor de luz nocturna. Los siguientes elementos serán los que yo utilizaré para la elaboración de este circuito: dos diodos emisores de luz, uno amarillo y otro azul, un potenciómetro de 100K, un transistor NPN 2N3904, cables de conexión, una fotocelda, una resistencia de 47 ohmios y una resistencia de 15.000 ohmios. Primero que todo, le voy a dar polaridad al circuito. En este caso empezaré por la polaridad positiva, conectando la resistencia de 15K al positivo de mi protoboard. En este caso, el positivo vendrá siendo este de acá. Y así quedaría la conexión. Lo voy a mover un poco más hacia mi izquierda para ganar más espacio. Y así sería. Lo siguiente que voy a hacer es conectar el potenciómetro de 100K. Al conectar el potenciómetro de 100K, voy a sacar un cable de conexión que va a conectar de este pin a la resistencia. Entonces voy a hacer esa conexión. Así nos quedaría la conexión que acabo de decir. Lo siguiente que haré es conectar la resistencia de 47 ohmios, también el positivo, y el otro pin lo voy a conectar a uno de los diodos, específicamente al positivo de este diodo. Puedo utilizar cualquiera de las dos, no importa mucho en este caso. Y así nos quedaría la conexión de la resistencia junto con el diodo. El siguiente paso sería conectar este diodo, el siguiente diodo LED, del positivo al negativo del diodo que conectamos anteriormente.
y así nos quedaría la conexión. Lo siguiente que voy a hacer sería conectar este transistor de la base al pin del medio del potenciómetro, y el colector lo va a conectar al negativo del diodo LED. Listo. Ya una vez que hago esta conexión, voy a conectar la fotocelda en el protoboard. Listo. Una vez que ya terminamos la conexión del transistor, vamos a llevar esta fotocelda a la base del transistor. Entonces voy a hacer esta conexión. Listo. Así quedaría la conexión. Y finalizando, vamos a llevar este cable de conexión, lo vamos a llevar del emisor del transistor al fotodiodo. Y para hacer eso, me voy a apoyar de dos cables de conexión, uno mediano y otro bastante más pequeño. Entonces puedo hacer esa conexión. Listo. Ya finalizamos con todas las conexiones. Y este sería el circuito como tal. Ahora solamente falta encenderlo a la fuente y hacer algunas pruebas. Entonces, este lado será mi positivo y aquí abajo, en los cables de conexión naranja, serán mi negativo. Conecto acá el positivo y el negativo. Una vez finalizado el circuito, podemos ver que acá las luces LED encienden en este momento, ya que a la fotocelda no le está llegando lo suficiente, a pesar de que esta habitación está bastante encendida.
Entonces, para que ellos se apaguen, entonces haré el uso de una fuente de luz que se acerque bastante a la fotocelda. En este caso haré uso de un celular con una linterna propia. Entonces, si le acercamos la luz, podemos ver que ellos se apagan. Y si la luz se aleja, ellos se encienden. Una vez que ya terminamos el circuito y que comprobamos que funciona correctamente, lo que vamos a hacer es medir, tomar algunas medidas de corriente y voltaje con el multímetro. Entonces al medir el voltaje, entonces utilizaríamos en este caso un voltaje de corriente directa, ya que ese circuito está con una alimentación de corriente directa. Y lo mismo pasa con el amperaje. Para medir el amperaje, entonces nos vamos a ir a la escala de amperios, que quedaría por acá, y eso también estaría en corriente directa. Entonces vamos a empezar primero que todo midiendo la alimentación de todo el circuito en general. Lo voy a poner por acá para que se visualice mejor. Y lo que voy a hacer es primero ponerlo en escala de voltaje. Entonces, para ponerlo en escala de voltaje, voy a poner en voltaje directo. Entonces, voy a poner en la escala que se acerca más al valor que necesitamos, en este caso 20 voltios, ya que nuestra fuente es de 9 voltios y con ella podemos hacer mediciones más precisas. Entonces vamos a poner, ese será el positivo, ese será el negativo del multímetro. Eso es muy importante a la hora de hacer pruebas. Entonces voy a conectar el positivo donde yo definí anteriormente el positivo de la fuente, y el negativo donde había definido antes el negativo de la fuente, y me va a mostrar un valor cercano a los 9 voltios. Y esto pues no está muy alejado de la realidad, pues la fuente que nosotros estamos utilizando en este caso es de 9 voltios. Acá muestro el valor para que se aprecie bien. Es un voltaje de 8.5 voltios, que se acerca o se aproxima bastante a los 9 voltios. Ahora vamos a empezar con las mediciones individuales. Voy a empezar entonces midiendo el voltaje en cada diodo LED. Entonces para él no voy a cambiar la escala, ya que la necesitamos. Empezaré entonces conectando el positivo al positivo del diodo y el negativo a lo que viene siendo el negativo del diodo. Hacemos acá las conexiones y nos muestra que tiene un voltaje de caída. Ya lo muestro por acá. Nos muestra que tiene un voltaje de caída, ya lo digo, de 2.66 voltios. Acá no se ve porque se invierte la cámara, pero ese vendrá siendo el valor. Ahora voy a medir el voltaje en el otro LED, que en este caso entonces tendrá que ser diferente. Listo, al momento de conectarlo nos está mostrando un valor de 1.94 voltios. Puedo hacer por acá la prueba para que se aprecie mucho mejor. Ahí nos muestra 1.94 o 1.90. Esto varía mucho.
Siguiendo con las mediciones del voltaje cuando los diodos están encendidos, ahora vamos a medir el voltaje en la fotocelda. Entonces vamos a medir del positivo de la fuente al negativo y nos muestra un voltaje de 0.64 voltios. Ya lo muestro para que se aprecie bien en la cámara. 0.64 voltios. Ahora voy a medir la caída de voltaje en el transistor. Entonces voy a medir del positivo, que en este caso vendrá siendo el colector, y el negativo vendrá siendo la base. Y nos muestra un voltaje de 2.23. La verdad es que acá el valor oscila bastante, pero siempre está entre ese rango. Ahora sigamos midiendo, pero en este caso vamos a medir la intensidad o la corriente, en otras palabras. Entonces, para medir la intensidad, esta a diferencia de el voltaje, se mide diferente. Primero que todo, vamos a pasar de escala de voltaje, de voltios, a amperios. Y los amperios, entonces vamos a manejar una escala que se acomode a las mediciones que nosotros vamos a hacer. Como son mediciones bastante pequeñas, entonces vamos a ponerlo en una escala que se acople a esto, ¿no? En este caso escogí miliamperios, ya que este valor pues se ajusta bastante a las condiciones del circuito y nos permite hacer medidas mucho más precisas. Otra diferencia que tenemos frente a medir el voltaje es que para medir la corriente se mide en serie, no en paralelo. En paralelo lo utilizamos cuando vamos a medir el voltaje. Entonces voy a medir primero que todo los diodos cuando están encendidos. En este momento estamos con los diodos encendidos. Los valores van a cambiar cuando estén apagados, o sea, cuando la fotocelda esté recibiendo suficiente luz. Sigamos ahora con la medición de la corriente. Ya medimos el voltaje en algunos dispositivos del circuito cuando los diodos están encendidos. Ahora vamos a medir la corriente en algunos elementos que nos permiten hacer estas mediciones fácilmente. Entonces vamos a medir utilizando la escala de amperios. Una diferencia entre medir voltaje y corriente es que para medir la corriente se hace conexión en serie, y en su lugar, pues para medir el voltaje utilizamos una conexión en paralelo. Entonces la clave acá para medir la corriente es conectar el positivo y el negativo siguiendo el sentido del circuito. Entonces en este momento voy a hacer las pruebas. Lo puse en escala de 200 miliamperios para hacer mediciones más precisas. Entonces voy a hacer las medidas. Acá se va a ver el valor y nos muestra diferentes valores de amperaje. En este caso se quedó en 0.7 amperios. Más o menos ese sería el valor aproximado, ya que
Estas mediciones oscilan bastante. Ahora vamos a hacer las mediciones cuando una fuente de luz está bastante cerca del, del fotodiodo. Continuando ahora con la medición del voltaje, vamos a medir el voltaje en el diodo 1 en escala obviamente de voltaje de corriente directa. Entonces voy a medir acá en el diodo 1 obviamente en paralelo y no me va a mostrar un valor significativo. Ahí nos está mostrando un valor de 0.01 voltios. Ahora vamos a medir en el siguiente diodo LED. También nos muestra un valor muy pequeño, y esto se debe que cuando el diodo LED está recibiendo mucha luz, en la fotocelda está recibiendo mucha luz, el voltaje va a ser mucho menor en los diodos, y esto pues obviamente no va a permitir que ellos se enciendan. Al contrario que cuando está recibiendo poca luz, el voltaje va a ser mucho más mayor, esto permitiendo que los dos diodos se enciendan. En este caso los quito y van a encender como normalmente lo harían. Ahora vamos a medir lo que viene siendo la corriente. Vamos a ver el valor de la corriente cuando la luz está bastante cerca de la fotocelda, para hacer una diferencia entre si hay luz o no hay luz. Entonces vamos a ponerlo aquí en escala de amperios. En este caso voy a utilizar la escala que utilicé antes, que fue de 200 miliamperios. Y recordando que siempre las pruebas con corriente se hacen conectándolo en serie, entonces respetando pues el sentido del circuito obviamente. Entonces por acá saco un pin de LED y aquí saco otro pin de LED. Y ahora ya puedo proceder a hacer las pruebas. Y acá aquí enfrente pues nos va a mostrar la caída de corriente en estos dos diodos. Los conectamos y nos está mostrando que la corriente es de 0 voltios, de 0 amperios. Y eso pasa por lo que explicaba antes. A la fotocelda, al tener bastante iluminación, lo que va a hacer es que no va a circular tanta cantidad de valor de voltaje o amperios en este caso, que como lo haría si no tuviera iluminación, que va a tener mayor voltaje y va a tener mayor corriente.